Cuando nació el mi primer fiu, la Soma y yo decidimos que se llamara Xune. Cuando fuimos a Sulgau, dijeronnos que si queríamos poner un nombre en asturiano tenía que ser uno de los que tuvieran en un documento que tenían allí. Y como Xune non estaba, lo que nos hicieron fue percorrer de ellas instituciones como la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón, la Academia de la Lingua, la Consellería de Cultura, para tener de ellos documentos nos que pudieran demostrarse que Xune era un nombre que cumplía con todas las condiciones. Cuando tuvimos el segundo neño, que ya era una niña, la Soma y yo decidimos que queríamos llamar Yuna, pero aprendimos de la primera vegada. Lo que hicimos en el Sulgau es que Yuna, que no estaba en ese documento de nombres aprobados en asturiano, ya era en catalán. Y al decir que Yuna estaba en catalán, no nos pusieron ninguna torga y escribiéronla. Estas son de ellas de las cuestiones que tenemos los asturfalantes, los niños asturfalantes, que nada más que ñacemos o casi a los pocos horas de ñacer ya tenemos problemas para poder vivir o incluso para ñacer en el nuestro idioma materno, ¿no? Que el asturiano en este caso.